guanajuatenses por los derechos de las mujeres, por lo que solamente me corresponde darles la bienvenida y comentarles que cada una de las compañeras y los compañeros que están en la mesa se van a presentar y van a darles a conocer los puntos principales de lo que ha surgido de este grupo, los propósitos y los pasos cada uno de los temas por los que nos hemos reunido. Gracias. Soy Lourdes Gasol-Patiño, trabajo en desarrollo de la ciudadanía en Villaralindo, y me gustaría un poco leerles por qué nos reunimos, por qué decidimos organizar un grupo de ciudadanas y ciudadanos guanajuatenses. En este momento están surgiendo voces desde algunos sectores de la sociedad pretendiendo representarnos a todas y todos, cuestionando la Constitución, el Estado laico y en particular los derechos de las mujeres. Un grupo de ciudadanas y ciudadanos en su más amplio concepto, respetando los ámbitos de profesión, oficio, actuación y pensamiento, tomamos la iniciativa de reunirnos para intercambiar puntos de vista sobre la oportunidad y obligación que tiene el Estado de avanzar en el tema de la promoción, difusión, garantía de los derechos humanos de las mujeres. En este grupo tenemos algo que decir y queremos decirlo por varias razones. Al revisar las condiciones actuales en materia de derechos de las mujeres, nos preocupa los desequilibrios y la falta de avance en materia legislativa. Nos aflige que una cuarta parte del total de mujeres asalariadas del Estado hayan enfrentado algún tipo de discriminación o acoso laboral por parte de sus empleadores. Nos alarma que Guanajuato sea el estado que se encuentra en primer lugar nacional de mujeres atendidas por violencia familiar dentro del sector salud en los últimos 2 años, según datos de la Secretaría de Salud Federal. Nos indigna que en los últimos 10 años el número de mujeres asesinadas se haya incrementado en más del 100%. El estado de Guanajuato no tiene ni debe convertirse en el primer lugar en feminicidios, y en este momento es clave para atender desde sus causas y orígenes la desigualdad en derechos entre las mujeres y los hombres que lo habitamos, en todos los derechos. Esta iniciativa es ciudadana, aglutina las ideas y el sentir de quienes nos reunimos para elaborar y presentar este pronunciamiento. Hay que decir que esta iniciativa se construyó con las aportaciones intelectuales y técnicas de quienes integramos Guanajuatenses por los Derechos de las Mujeres. De la misma manera, hemos financiado de nuestro propio bolsillo cada una de las actividades previas, así como la conferencia del día de hoy. Muchas gracias. Buenos días, soy Verónica Cruz y el día de hoy estoy como una ciudadana más de este grupo amplio de ciudadanos y ciudadanas que queremos decirle al Estado en conjunto, a la sociedad y a su gobierno que no permitiremos que se retroceda en los derechos humanos de las mujeres y que exigiremos que se avance en los derechos humanos de las mujeres y el respeto al Estado laico en Guanajuato. Gracias a la Universidad de Guanajuato, sumándonos a este esfuerzo y a lo mejor decir dos ideas por qué nos sumamos a este esfuerzo. Primero, porque creemos que las condiciones de pobreza, marginación, explotación van de la mano con la sociedad patriarcal. Entonces, si no cuestionamos la subordinación, la explotación, la pobreza de las mujeres desde estos marcos, y eso entendemos no solamente que nos interesa, sino que somos parte. Todos y todas las que estamos aquí, desde nuestra cotidianidad, vivimos las condiciones de pobreza, vivimos las dificultades para acceder a empleo, vivimos las dificultades para que se nos garanticen nuestros derechos. Entonces es desde este concepto de que es posible, está siendo posible, no que va a ser, sino lo queremos decir en gerundio, está siendo posible porque somos mucho más la población, mucho más las mujeres que vivimos
en el cotidiano las dificultades para que nuestros hijos y hijas puedan ir a la escuela, porque vivimos la incertidumbre de qué va a pasar mañana, porque no confiamos en las autoridades, porque los partidos políticos han hecho un negocio de lo que es su mandato, porque las autoridades están más centradas en un programa de promoción de ellos que en vigilar que el respeto a los derechos humanos sea una realidad. Esta es su obligación, no es una concesión. Los derechos humanos son frutos de luchas históricas, son un cuerpo normativo siempre frágil, siempre en disputa, y que a lo más a lo que ha llegado en el estado de Guanajuato es que se han convertido en el objeto del discurso de la autoridad, pero no en su mandato de hacer, no en su mandato de elaborar políticas públicas, de diseñar leyes, de hacer justicia desde un enfoque de derechos humanos. Entendemos que si se hace desde un enfoque de derechos humanos, vendrá un enfoque de género. Es desde esta cualquieridad de que a cualquiera nos puede pasar, de que a cualquiera nos está pasando, de que a cualquiera nos preocupa, desde esta cualquieridad, desde esta interpretación de la igualdad, que nos sumamos a este esfuerzo, sí denunciando y exigiendo que el Estado de Guanajuato, como parte del Estado federal, no es una isla, no puede argumentar soberanía para eximirse del respeto, del cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. Pero queremos tener este marco amplio en donde cuestionamos que el Estado lo único que quiere es acceder a recursos naturales de manera explotadora, que quiere controlar la mano de obra, que sea barata, que quiere mentes dóciles, y de ahí podemos entender desde este marco toda la situación de la educación. Y en la otra pata es el control de las mujeres, entiéndase derechos, libertades, cuerpos, vidas. Entonces, desde estas cuatro patas, no solamente es los derechos humanos de las mujeres, sino que es parte de este modelo que está comprobando día a día su fracaso. Y por eso nos sumamos a este esfuerzo que debería de ser de todas y todos los guanajuatenses que vivimos de nuestro trabajo y que nos indigna la forma en la que se explota, no solamente a las mujeres, ¿no?, pero sí principalmente. Gracias. Buen día a todos las y los presentes. Soy Elizabeth Virginia García Flores, soy estudiante de la Universidad de Guanajuato, de la licenciatura de Derecho y soy activista. Me permitiré puntualizar que las y los impulsores firmantes del siguiente pronunciamiento del Grupo Guanajuato por los Derechos de las Mujeres somos Emma Aguado, Maribel Arellanes, Adriana Corral, Rosalía Cruz, Verónica Cruz, Juan Carlos Díaz, Verónica Espinosa, Connie Flores, Elizabeth García, Lourdes Gasol, Vanessa Góngora, Karina González, Adriana Gutiérrez, Guadalupe Mesa, María de Jesús Olivares, Marina Plaza, Berenice Reyes, Abril Saldaña, José Raimundo Sandoval, Bárbara Varela, Rosalba Vázquez, Evelyn Wolfing, y además, por ejemplo, aquí en el recinto nos acompañan nuestras compañeras del Observatorio de Derechos Humanos, Raúl Vera, de Acámbaro, María Rosales Cruz, de Celaya, María de Jesús Olivares, de Guanajuato. De la misma manera, me permite hacer de su conocimiento que nuestro pronunciamiento es el que la letra dice. Somos ciudadanas y ciudadanas interesadas, comprometidas y preocupadas por el debate que en este momento se da en la vida pública de Guanajuato en torno a la vigencia, respeto y legalidad de los derechos humanos de las mujeres. Partimos de una concepción de ciudadanía que va más allá del ejercicio del voto y que concibe a las mujeres y a los hombres como sujetos de derecho que se desarrollan en el espacio público a través de su participación en la vida democrática, y actuamos en consecuencia. En una entidad que su gobierno se considera ejemplo de desarrollo económico-social, el respeto, la garantía y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres son condiciones ineludibles. Esto implica que las mujeres tienen derecho a la educación en todos los niveles, a la participación política, al acceso a la justicia y a una vida libre de violencia, a la salud, incluida la sexual y reproductiva, y a transitar en espacios seguros, entre otros derechos fundamentales. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil y gubernamentales, en Guanajuato los derechos humanos de las mujeres siguen siendo vulnerados y persiste una situación de discriminación y violencia que se traduce en una clara desventaja para estas en los ámbitos político, económico, institucional, familiar, comunitario, escolar y laboral. La reforma constitucional en materia de derechos humanos
de año 2011 representó uno de los más importantes avances en la materia. Lo establecido en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Establece como obligación que el Estado, en sus 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en su carácter de irrenunciables, progresivos, interdependientes e indivisibles. Esto quiere decir que, al respetar, el Estado no interfiere en el disfrute de los derechos humanos y no los limita. Al protegerlos, debe impedir que los particulares y sobre todo las autoridades violen los derechos. Para garantizarlos, debe adoptar medidas especiales o acciones afirmativas, de ser necesario, para lograr el disfrute de estos a todas las personas. Al ratificar los tratados internacionales, los gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes compatibles con las obligaciones y deberes adquiridos. Por lo tanto, exigimos a las autoridades del Estado de Guanajuato y de sus municipios, a sus 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, acoger como principios de actuación la igualdad jurídica entre las mujeres y los hombres, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de estas, y generar además acciones determinantes que den cumplimiento a los tratados internacionales, a la legislación y a la planeación nacional en búsqueda de la igualdad sustantiva de las mujeres. Asimismo, en el entendido de que el cumplimiento y la observancia de los derechos humanos de las mujeres es responsabilidad de todas y todos, exhortamos a la comunidad guanajuatense a participar activamente en la defensa y respeto pleno de estos derechos, que conduzcan a la construcción de una sociedad guanajuatense democrática y justa. El reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres es resultado de años de lucha y trabajo de generaciones. En congruencia, vigilaremos y exigiremos no dar ni un paso atrás en los compromisos adquiridos y buscaremos consolidar las acciones que permitan la erradicación de la desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres. Buenos días a todas las personas aquí presentes. Mi nombre es Maribel Arellanes y soy psicóloga y psicoterapeuta. Cuando una acción es incluyente, democrática, justa, universal, hace posible que haya una confluencia de diversidad de opiniones, de ideologías, de religiones, de personas, de organizaciones. La acción que hoy nos ocupa, que es el cumplimiento y respeto de los derechos humanos, y en especial de los derechos humanos de las mujeres, hizo posible que a este comunicado que nos acaba de leer nuestra compañera pudieran responder a este comunicado una importante y significativa cantidad de personas, cuyos nombres y firmas tenemos en esta lista. Hasta ahorita llevamos 350 personas que han firmado y 23 organizaciones. 23 organizaciones. Esto nos da, por lo tanto, la claridad de lo que decía al principio, de lo justo, de lo incluyente, de lo universal del tema que estamos tratando. Como ejemplo de algunas personas, porque se nos va a entregar la lista de las 350 y de las demás que están llegando, porque todavía nos están llegando más firmas, voy a citar algunos nombres y nada más son ejemplos. Adrián Mauricio Aguilar Horta y Ángel Aguilera Flores, estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Francisco Javier Alejo López, economista y diplomático. Lidia Cacho Ribeiro, periodista. Virgilio Fernández del Real, director de la Casa Museo Gil Byron. Aurelio Fernández Fuentes, director de la Jornada de Oriente. Daniel Gruener, cineasta mexicano. Clara Husitman, académica y presidenta honoraria de Incide Social. Susana Lerner, profesora e investigadora del Colegio de México. Diana Loaesa Limón, politóloga. Rodrigo Enrique Martínez Nieto, rector de la Universidad Santa Fe. Marta Lucía Michel Camarena, diputada federal y presidenta de la Comisión de Igualdad y Género de la Cámara de Diputados y Diputadas. Julia Pérez Herrera, abogada feminista de defensa jurídica para mujeres.
Jesús Rodríguez, artista y promotora cultural. Rosaura Ruiz Gutiérrez, directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Javier Sicilia, activista. El padre Alejandro Solalinde, sacerdote y activista de derechos humanos, entre otros. Es muy importante mencionar que tenemos representantes de partidos políticos, diputadas, diputados que estuvieron firmando también. Esto, insisto, lo señala la cantidad de personas que se están uniendo a este comunicado y este pronunciamiento que estamos haciendo por el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. Buenos días. Mi nombre es Bárbara Varela Rosales, pertenezco al colectivo La Regla Rota de Celaya y estoy también aquí como ciudadana y como víctima. En septiembre del año pasado, cientos de guanajuatenses levantamos nuestras voces de manera simultánea en los municipios de Acámbaro, San Miguel de Allende, Irapuato, León y Guanajuato, para exigir al gobierno poner un alto a los crímenes por razones de género. Estamos convencidos y convencidas que las ciudadanas y los ciudadanos tenemos la responsabilidad y también el poder de exigirle al gobierno que garantice la vida de las mujeres y la erradicación de la violencia de género. Yo sé que si hoy me encuentro aquí, viva y sentada entre ustedes, no es gracias al gobierno. También sé que si mi caso no ha tenido justicia, eso sí es culpa del gobierno. Y también sé que no soy la única a la que el gobierno le ha fallado. Yo estoy aquí, pero todos los días, antes de levantarme, pienso en mis hijas, en mis sobrinas, en mis amigas, en las hijas de mis amigas, en todas esas niñas y mujeres que no conozco, pero que de alguna manera tenemos que dejarles un mundo más seguro, un mundo más justo. Somos muchas mujeres y familias y familiares de mujeres que nos sentimos defraudados porque el gobierno no pudo garantizar nuestra seguridad ni el acceso a la justicia. También hay muchas otras que ni siquiera se atreven a denunciar. Asimismo, una gran parte de las y los guanajuatenses se encuentran preocupados por lo que no está haciendo el Estado para erradicar la violencia de género. Todos conocemos y sabemos de alguna víctima de feminicidio y sabemos todos los casos que están impunes y nos hacemos cuestionamientos sobre qué sería si fuera yo o un ser querido. Bueno, pues no debemos esperar a que esto suceda para alzar la voz. Es el momento de actuar y exigir. Si en cada uno de los 46 municipios los ciudadanos organizados levantamos nuestras voces y exigimos al gobierno la erradicación del feminicidio como la máxima expresión de violencia de género, entonces el eco será más fuerte. Y cuando digo gobierno, estoy hablando del gobierno estatal, de la Procuraduría de Justicia, de los institutos de las mujeres y los DIF estatal y municipal, de la Secretaría de Salud, de los alcaldes, de las policías municipales. A ellos son a quienes tenemos que exigirles que hagan su trabajo para que no haya más feminicidios y dejen de minimizar el problema y postergar las acciones verdaderamente efectivas. Por eso, las organizaciones que conformamos Guanajuatenses por los Derechos de las Mujeres convocamos a los y las ciudadanas de los 46 municipios de Guanajuato a que realicemos de manera simultánea el próximo 20 de septiembre una marcha en cada municipio para exigir la erradicación del feminicidio. Sabemos que en cada ciudad de nuestro estado existen personas o organizaciones preocupadas por el tema y que a partir de estos se puede unir a la población, ya que los guanajuatenses no nos resignaremos a la normalización del feminicidio y a la impunidad. Esta es la invitación, les repito, es el sábado 20 de septiembre a realizar marchas simultáneas en cada uno de los 46 municipios, esto por la erradicación del feminicidio en Guanajuato. Gracias. Compañeros, si tienen preguntas, y antes de eso comentarles que acabamos de recibir la firma del obispo Raúl Vera, quien además es una persona que se solidariza siempre con la marcha contra el feminicidio, y en esta ocasión, previo a la marcha, también enviará un mensaje de respaldo. Se acaba de unir a las firmas. ¿Preguntas?
No, y ese es uno de los años de origen de esa comisión. Cuando salió la convocatoria nosotros lo cuestionamos porque hoy está justamente discutiéndose como un favor lo que es un derecho. La nueva normativa, la Ley General de Víctimas, y la reforma constitucional en materia de derechos humanos obliga a que así tendría que haber sido constituida esa comisión, con la participación de las víctimas, con la participación de la sociedad civil. Entonces hace todo un proceso de simulación para ahora volver a discutirlo. Esa comisión tiene una falla de origen, es una comisión inconstitucional. Bueno, ahorita si quieren, terminando sobre el Frente Amplio, podemos hablar en específico sobre este tema, en lo que nos compete de manera directa, pero la pregunta es, una de las organizaciones que estamos acá, justo las que estamos a favor de los derechos humanos de las mujeres, lo fuimos convocadas, invitadas, y lo que, como decía Ángeles, pues es un derecho que tenemos, es una obligación del Estado. No tendríamos que estar discutiendo regateando algo que se nos tendría que garantizar. Entonces, a la pregunta concreta, no, ninguna de las organizaciones, y por eso este frente tiene gran relevancia, porque queremos decirle a la sociedad y al gobierno del Estado que somos mayoría los ciudadanos y las ciudadanas que estamos a favor de los derechos humanos de las mujeres, que no necesitamos que nadie nos acarrie, sino que con plena conciencia estamos exigiéndole al Estado su obligación, que es garantizarle los derechos humanos a todas las mujeres de Guanajuato. Hablamos de las cifras cuando empezaron, del feminicidio que se ha incrementado 25% en 10 años. Quisiera, si me recordaran las estadísticas de hace 10 años, cuántos eran, cuántos sumaban, ¿cuántos se nos dan? Sí, perdón. ¿Me puedes repetir? Porque aquí me confirmo algo. ¿Querías los datos año por año? Si se puede, y si no, en total. En total, bueno, si tú ves el año pasado se tienen 73 registrados, y si tú vas viendo la progresión de esto, vas viendo cómo hace 10 años estabas hablando de 32 casos. Y ahí vas teniendo altos y bajos. Entonces, lo importante es ver que en 10 años se te multiplicó en más del 100%, casi el 102%. ¿De qué parte de los casos empiezan? No lo tengo. Ahorita te lo saco, ahorita te lo saco. También hablaba que Guanajuato ocupa el primer lugar en cuanto a los índices sobre las ciudades, las mujeres de violencia. ¿Tienen datos del 2013 cuántos fueron las mujeres que murió desde el proceso de Guanajuato? Ese dato lo pueden encontrar, es en el subsistema sistematizado de información de la Secretaría de Salud. Ahí lo pueden encontrar, y bueno, para mayor referencia está en el informe del grupo de trabajo de CONAVIM para el tema de la alerta de género. Todas esas estadísticas están ahí en ese informe, ahí los pueden encontrar. Y bueno, a mí me gustaría resaltar que no importa el número, con una mujer asesinada, con eso basta para que el Estado asuma su responsabilidad. Si vemos el número de mujeres que ingresó al hospital, si estamos viendo que son 1 por semana, 2 por semana, no tendríamos que aspirar a ser el primer lugar nacional en los últimos 2 años. Entonces, ahí tenemos que poner el acento, no en el número, porque si no, de ahí se pescan las autoridades para decir que estamos haciendo lo suficiente. Tendrían que ser 0 casos. A eso es a lo que estamos apostando. Eso es lo que estamos exigiendo. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Les dimos mucha información, ¿verdad? En las carpetas que les entregaron está el pronunciamiento, los nombres de las y los firmantes
y también de todas las firmas de adhesión que recibimos. Raimundo, ¿quieres hacer un comentario sobre el tema de la reforma constitucional? Buenos días, mi nombre es Raimundo Sandoval, de la Universidad Iberoamericana de León. Yo, abundando en algunos de los referentes que ya hicieron sobre la reforma constitucional, aprovecharía para hacer un exhorto no solamente al Ejecutivo, sino también al Legislativo estatal, sobre todo porque no se ha armonizado la Constitución y tampoco las leyes estatales. Como ya se mencionó en el pronunciamiento, la reforma a la Constitución en 2011 señala algunos elementos generales que podrían normar una política estatal en materia de derechos humanos. En ese sentido, es urgente que el Legislativo estatal revise la normatividad, la haga compatible con esta reforma constitucional, particularmente con el artículo 1 de la Constitución. Podríamos hablar de algunos casos específicos como la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, la Ley de Víctimas y otros principios generales. En particular, tendrían que derogar leyes que violen derechos humanos, tendrían que crear nuevas normas en caso de que sea necesario para hacerlas compatibles con esta reforma constitucional, y finalmente tendría que hacer reformas a las leyes existentes garantizando explícitamente los derechos humanos de las mujeres. Es fundamental entonces que el Estado en su formación integral responda explícitamente a los derechos humanos de las mujeres. Si no, entonces podría ser un Estado no solamente violador de los derechos humanos por acción, sino también por omisión, porque está incumpliendo la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. Muchísimas gracias. Pues terminamos. Muchas gracias. De verdad, les agradecemos como siempre su apoyo y su solidaridad. Y comentarles que hay una página en Facebook y también una cuenta de Twitter en donde también se va a estar subiendo tanto esta información del día de hoy como lo que vaya generándose por parte del grupo. La página en Facebook se llama Pro Mujeres, Pro con mayúscula, espacio, Guanajuato, y la cuenta de Twitter es igual Pro Mujeres Guanajuato, todo junto, Pro con mayúsculas. Gracias y buenos días.